Muy buenas a todos, señores. Estamos haciendo este vídeo para mostraros qué tipo de contenido vais a encontrar el día 25 de junio en la Masterclass sobre deportes de contacto y fondo físico, ¿vale? Aquí os voy a mostrar primero el índice, pues bueno, qué se necesita para tener un buen fondo físico, qué sistemas componen el fondo físico, cuál es la diferencia entre el cardio o el acondicionamiento físico deportivo. Vamos a hablar de sistemas de energía, es decir, cómo se obtiene la energía, de qué alimentos se obtiene, cómo producimos energía específicamente para nuestro deporte, cuáles son los objetivos en los deportes de contacto, el uso de la carrera para mejorar el fondo físico en deportes de contacto, veremos qué tipo de series podemos utilizar, cuándo sí, cuándo no, factores que componen la habilidad deportiva, muy importante para el rendimiento. Vamos a hablar de HIIT, vamos a hablar de entrenamiento de fuerza, vamos a hablar de entrenamiento de baja intensidad y de larga duración, distintas reflexiones sobre el entrenamiento cardiovascular, cómo trabajar los sistemas de energía, cuáles son los métodos de entrenamiento y qué son los medios de entrenamiento, cuál es la diferencia entre estos conceptos y cómo vamos a utilizarlos. Hablaremos de todos los métodos de entrenamiento del sistema aeróbico, de los métodos de entrenamiento del sistema anaeróbico, llevaremos también a cabo unas reflexiones sobre todo esto y por último pues veremos cómo cuantificar la carga cuando practicamos un deporte de contacto para saber cómo ha influido en nuestro rendimiento esa sesión que hemos hecho y cómo va a influir en un futuro, en una planificación y cómo llevar a cabo todo a la práctica en la vida real. Bueno, en primer lugar, ¿qué necesitamos para tener un buen fondo físico? Esto suena muy fácil de decir, pero es más difícil de hacer. En primer lugar, hay que saber qué es el fondo físico, ¿vale? Que para eso pues está esta presentación del día 25. Os voy a enseñar a reconocer qué es el fondo físico, de qué se compone el fondo físico, qué sistemas de energía componen el fondo físico, qué subsistemas lo componen en general y bueno, vamos a aprender a entrenarlo y luego pues está la parte que tenéis que hacer vosotros, que es una vez que sabéis cómo se tiene que entrenar, es hacerlo, que es lo más difícil de todo, ¿vale? Bueno, hablaremos de la visión cortoplacista en contrapartida a la visión a largo plazo. Muchas veces pues las personas se creen que lo que están viendo en ese momento es la realidad, ¿vale? Están viendo algo a corto plazo, lo que no se dan cuenta es qué va a ocurrir a largo plazo, ¿vale? Es una visión cortoplacista, una visión del día a día, ¿vale? Aquí podéis ver en la imagen, pues una persona está viendo un barco y se cree que está viendo la salvación y la otra persona pues está buscando tierra porque se da cuenta de que con el barco pues no está encontrando ningún destino, ¿verdad? Al final los dos están en lo cierto, pero los dos están equivocados y ninguno va a obtener ningún beneficio, ¿vale? Pues al final básicamente quiero explicaros que una visión cortoplacista se basa en esto. Crees que estás sabiendo cómo estás entrenando por cómo juzgas tu día a día, pero no estás viendo una perspectiva global del programa, ¿vale? Aquí os pongo el ejemplo de cómo gastar dinero sin saber lo que tienes en la cuenta. Pues no te estás preocupando a lo mejor en ese momento, pero si te estás fundiendo todos los ahorros, pues va a llegar un momento en que te des cuenta de qué está pasando en realidad, ¿vale? Bueno, hablaremos de qué subsistemas componen el fondo físico y la realidad es que el fondo físico no se compone principalmente simplemente del sistema cardiovascular, ¿vale? Del corazón y de los pulmones, sino que está también el sistema hormonal, está también el sistema metabólico, está también el sistema neuromuscular. Hablaremos de todos estos sistemas, ¿vale? Hablaremos de qué ocurre, por ejemplo, si simplemente entrenas de una manera. ¿Qué pasa si pasas horas y horas haciendo cardio de la misma manera? Pues bueno, quizá entrenes el sistema cardiovascular de esa manera, ¿vale? Lo tendrás entrenado, entre comillas, de esa manera. Pero ¿qué va a ocurrir con el sistema hormonal? Pues, por ejemplo, hacer mucho tipo de este entrenamiento de baja intensidad y de larga duración puede reducir la testosterona, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el sistema neuromuscular? Pues bueno, se van a reducir la cantidad de fibras rápidas. ¿Qué va a pasar con el sistema metabólico? Pues bueno, que estás enseñando al cuerpo a producir energía de una manera lenta durante un tiempo muy prolongado, pero estás produciendo poca potencia. No estás enseñando al cuerpo a realizar otro tipo de reacciones químicas que produzcan energía de manera más rápida, etcétera, etcétera, que es necesario en deportes de contacto, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo comentaremos más tranquilamente en la presentación. Vamos a hablar de la diferencia entre cardio y acondicionamiento físico. Y bueno, vamos a hablar de conceptos muy importantes como la capacidad, ¿vale? Que es el contenedor de energía, la energía total disponible, los depósitos de energía que tenemos para utilizar un sistema durante el máximo tiempo posible que se puede utilizar ese sistema, ¿vale? Hablaremos de la potencia energética, que es la velocidad a la que se utiliza
ese sistema de energía. Puede ser el aeróbico, puede ser el anaeróbico. Y luego hablaremos, por otro lado, de la eficiencia energética, cómo de eficientes somos utilizando ese combustible, esas reservas que tenemos en el organismo, ¿vale? Y cómo de eficientes somos a la hora de utilizar ese sistema rápidamente a lo largo de nuestra actividad deportiva, ¿vale? Bueno, veremos eso, cuánta energía somos capaces de producir, con qué rapidez la producimos y con qué efectividad utilizamos este tipo de energía. ¿Vale? Hablaremos de la fuerza en deportes de contacto, también importante en el resultado del fondo físico. ¿Por qué? Porque estos deportes son deportes acíclicos con acciones intermitentes de fuerza explosiva, de fuerza máxima, de potencia, ¿vale? Entonces imaginemos que un deportista A tiene unos valores de fuerza más altos que un deportista B. Si ambos realizan el mismo gesto con la misma potencia, entonces B está utilizando un porcentaje relativo más alto de esfuerzo, ¿vale? Porque su potencia es menor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, más cantidad de dinero que otra persona y los dos gastamos 50 euros, esa persona está gastando más dinero proporcionalmente respecto al dinero que tiene. A mí puede que ese gasto no me repercuta mucho y si esa persona solo tiene ese dinero, está gastando todo el dinero, ¿vale? Si imaginamos que esto es el fondo físico, os tenéis que imaginar que esa persona se ha quedado sin fondo mientras que la otra persona pues puede continuar desempeñando un gran rendimiento durante un periodo de tiempo bastante más largo, ¿vale? Bueno, hablaremos del acondicionamiento físico como resultado de la coordinación de todos estos sistemas. Hablaremos de cómo influyen distintos tipos de métodos de entrenamiento en las adaptaciones, por ejemplo, que se dan a nivel cardiovascular. Pues bueno, por ejemplo, el entrenamiento aeróbico de baja intensidad produce una hipertrofia excéntrica en el corazón, es decir, esa dilatación que tiene lugar en el corazón por el llenado del ventrículo izquierdo durante ese tipo de entrenamiento lento de larga duración, pues va a hacer que ese ventrículo se vuelva más grande y que por lo tanto pues, los latidos en reposo disminuyan, que el rendimiento en esa capacidad aeróbica aumente, ¿vale? Sin embargo, el entrenamiento de fuerza lo que va a hacer es que las paredes del corazón, el miocardio, se vuelva más fuerte, ¿vale? Tengo una hipertrofia concéntrica que se llama, ¿vale? Eso se consigue mediante entrenamiento de fuerza, entrenamientos de alta intensidad y también consigue un mejor rendimiento, ¿vale? Entonces no podemos quedarnos con un método o con el otro, sino que tenemos que tratar de buscar, pues eso, las ventajas de distintos métodos de entrenamiento. Veremos qué métodos podemos utilizar. Voy a hacer reflexiones sobre el entrenamiento cardiovascular, pues aquí por ejemplo una de ellas. ¿Por qué cuando vamos a levantar pesas en el gimnasio, si nos damos cuenta de que ese peso no lo podemos levantar, reducimos el peso y continuamos con la sesión y reconocemos que no podíamos levantar ese peso? ¿Y por qué con el cardio, cuando tratamos de ir a un ritmo y vemos que no podemos, nos sentimos mal con nosotros mismos y decimos, no, es que no me he esforzado lo suficiente o no valgo para esto? No, simplemente pues tienes un nivel de entrenamiento cardiovascular en ese momento y lo tienes que seguir mejorando. Lo que no puedes es tratar de entrenar por encima de tus posibilidades, ¿vale? Es como si tratas de coger más peso y se te cae en el pie la mancuerna, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos de distintas reflexiones que son muy interesantes. Bueno, también veremos cuándo utilizar los distintos sistemas de entrenamiento, los distintos sistemas de energía, los distintos métodos, los distintos medios, ¿vale? Vamos a ver la diferencia entre estos conceptos. El sistema de energía, a lo que se refiere si estamos entrenando el sistema aeróbico, el sistema anaeróbico, ¿vale? Los métodos de entrenamiento es cómo vamos a entrenar esos sistemas. Pues se pueden entrenar de forma continua o de forma interválica. Y si programamos intervalos, pues cómo los programamos, con qué duración, con qué intensidad, con qué descansos, ¿vale? Y luego los medios. Vamos a utilizar la carrera, la natación, el saco, la sombra, los paus, el sparring. Eso es simplemente el medio, ¿vale? O qué ejercicio vamos a utilizar. Es lo menos importante. Es importante a la hora de saber cuándo utilizar un medio u otro, ¿vale? En función de la planificación. Pero no es lo más importante. Lo más importante son los aspectos comentados anteriormente. Cuáles son los objetivos y cómo trabajarlos, ¿vale? Y bueno, lo que veremos también es cómo cuantificar las cargas a lo largo de la semana, ¿vale? Cómo identificar qué tipo de sesiones estamos realizando a lo largo de nuestro día a día, cómo son esas sesiones, qué cargas suponen y cómo podríamos planificar semana a semana para conseguir una buena estructura de nuestro programa. Sin más, chicos, pues nada, daros las gracias. Os invito a que os apuntéis a esta masterclass porque va a ser única, está a un precio único además y tenéis una oferta de un mes de entrenamiento del programa Cardio Ilimitado, que es un programa de 16 semanas que he creado ahora mismo,
Y nada, de todas maneras, el programa lo vais a tener aquí abajo en el link de la descripción, por si estáis viendo este vídeo y ya ha pasado la fecha del 25 de junio de 2022. Por otro lado, bueno, también tenéis la masterclass en diferido. Si la queréis adquirir, pues también tendréis aquí el link puesto. También me podéis escribir personalmente. Y sin más, chicos, daros las gracias por todo vuestro apoyo y espero que paséis muy buen día. Aprovechad la oferta. Un abrazo fuerte.